Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermanos, compañeros. En esta ocasión vuelvo a compartirle un poco de la palabra del Señor, a compartirle un poco de lo que pues el Señor a mí me ha otorgado, me ha enseñado, me ha discipulado. Y en esta ocasión pues le traigo esta pequeña reflexión, y yo le he titulado El poder del Evangelio. Y nuestro versículo va a estar en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas o buenas noticias. También el evangelio es, según nuestro texto, es poder de Dios bíblicamente. También el evangelio es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. También el evangelio es Jesucristo mismo. El evangelio es justicia de Dios y el evangelio es juicio. Pero el significado, según la palabra griega evangelión, es buenas noticias de salvación. Pero ¿salvarnos de qué o de quién? Si nos habla de salvación, es porque hay un peligro inminente, y es la muerte. En todos los casos, la muerte es la separación del hombre de la presencia de su Creador, o sea, de Dios. No es dejar de existir. Pero ¿cuándo entró la muerte a la humanidad? Porque el diseño original de la humanidad, según Génesis, fue no morir. Pero veamos qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 17. Esta fue la orden de Dios que le dio a Adán. Y dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Esa fue la orden. Más adelante en Génesis 3, versículo 6, dice la Biblia que tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto, y desde ese entonces la muerte entró en la humanidad por causa del pecado de la desobediencia. Este fue el principio del pecado, fue el principio de la muerte, de la condenación, de la muerte. También en Romanos 6:23 nos dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nacemos bajo esta condición, en pecado, y por ende vamos a morir. Por ende estamos separados de la presencia de Dios. Y como dijimos que morir no es dejar de existir, para los que mueran en esta condición hay un castigo eterno, porque Dios, siendo justo y santo y que no se complace con el pecado, debe castigar al pecado. Y ese castigo eterno es pasar la eternidad lejos de Dios, en un lugar de tormento, horno de fuego, el lago de fuego y el infierno. Palabras sinónimas respecto al lugar
del castigo eterno. Este es el poder del pecado. El deseo del pecado es controlar al hombre y como consecuencia llevarlo a la condenación eterna. Ahora Dios, que es rico en misericordia, desde el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dio una esperanza, un redentor, un salvador, una simiente, el cual tiene el poder para derrotar al pecado. Y dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio, o el evangelio que desde los profetas proclamaban a la humanidad, la venida del Mesías. Este evangelio es el poder de Dios para salvación. Este evangelio es el poder de Dios para crear una nueva criatura. 1 Corintios capítulo 1, del 18 en adelante, nos dice la Biblia: porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2 de 1 Corintios. Sigue diciendo el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: pero me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesús es el centro de nuestra predicación. Sea cual sea el tema que estemos predicando, yo no puedo hablar de nada si no hablo de Cristo y este crucificado y resucitado. Todas las escrituras nos llevan a la cruz. Allí está el poder de Dios. Por poner un ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 26. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le presenta el evangelio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y este etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y el pasaje era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada su vida de la tierra. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ese es el capítulo que estaba leyendo el etíope eunuco. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y la vida del eunuco cambió. Desde ese momento pidió que le bautizasen y nació de nuevo, porque creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el poder del evangelio. También otro ejemplo, Hechos capítulo 2, el primer discurso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento y cita al profeta Joel, y a partir de ahí comienza
a anunciar el Evangelio de Jesús. Igual cita los Salmos, donde dice la Escritura, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta Escritura habla del Señor Jesús. Otra vez cita los Salmos en el versículo 34 y 35. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro no habló nada más que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, el Evangelio de Jesús, aunque citando a los profetas, obligadamente lo llevó al Evangelio. Ese es el objetivo de predicar, al predicar que las mismas Escrituras te lleven al Evangelio, a la cruz, a Jesús. Y aquí está el poder de Dios, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El Evangelio tiene que causar esto en tu vida, no motivarte, no exaltarte, no mantenerte bien. Tú tienes que sentirte miserable, triste, culpable y preguntarte, ¿qué hago? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y miren qué maravilloso el poder de Dios. No es el de Pedro, no es el de los apóstoles, ni de los predicadores hoy en día. Solo Dios puede hacer esto. Versículo 41, así que los que recibieron las palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto solo Dios lo puede hacer. El libro de Hechos, que es un libro narrativo históricamente, nos habla del poder que tenía o que tiene el Evangelio de Jesús al cambiar a las personas y convertirlas en nuevas criaturas. Este es el poder del Evangelio, el poder de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno ha creído el Evangelio, que si alguno ha creído en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. ¿Saben por qué? Porque la salvación es enteramente, completamente, 100% de Dios. Dios es el que tiene misericordia, del que Él quiere tener misericordia. Dios es el que nos hace el llamado. Dios es el que nos llama desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Y esto no de vosotros, porque dice Efesios capítulo 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues la salvación es un regalo de Dios. Somos un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo pruebo bíblicamente? Juan 17, en la oración de Jesús, versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Versículo 11 y 12, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero dirán, esto habla de los apóstoles, y tienen razón. Pero si siguen leyendo el capítulo, se van a encontrar con el versículo 20, y dice, nuestro Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o por la predicación de ellos, por la predicación del Evangelio. Pregunta, ¿ha cambiado el mensaje de hace 2000 años? ¿Hay muchos planes de salvación? No, la respuesta es un contundente no. Dice Gálatas que el que venga anunciando otro evangelio sea anatema, sea maldito.
El evangelio de la prosperidad, anatemas. Evangelio de las obras para salvarse, anatemas. Testigo de Jehová, anatemas. Iglesia universal, pare de sufrir, anatemas. El ecumenismo, anatemas. Mormones, anatemas. Iglesia católica romana, anatema. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio siempre y para siempre será el mismo. Y el predicador John Piper lo resumió en 6 puntos. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primer punto, Dios nos creó para su gloria. Isaías 43, 6 y 7. Traed de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Punto número 2. Por lo tanto, todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. La manera de vivir para la gloria de Dios es amándolo, confiando en Él, siendo agradecidos con Él, obedeciéndolo y atesorándolo sobre todas las cosas. Cuando hacemos todas estas cosas, proyectamos la imagen de la gloria de Dios. Punto número 3. Sin embargo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Ninguno de nosotros ha amado o confiado, o agradecido, u obedecido, o atesorado a Dios como debía. Punto número 4. Por lo tanto, todos nosotros merecemos el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte eterna. Aquellos que no obedecieron al Señor Jesús sufrirán el castigo eterno y van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Mateo 25:46. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Punto número 5. Aún así, en su gran misericordia, Dios envió a su Hijo, único Hijo, Jesucristo, al mundo para proveer a los pecadores el camino a la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Punto número 6. Por lo tanto, la vida eterna es un regalo gratuito a todos los que confíen en Cristo como Señor y Salvador, y el tesoro supremo de sus vidas. Hechos capítulo 16, 31. Cree en el Señor y serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Tampoco es que por arte de magia ustedes se convertirán a Jesús por solo que le digan que Jesús murió por tus pecados y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos, o por decir la famosa declaración de fe. El Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y Dios es el que tendrá misericordia de ti. Pero tú tienes que ser expuesto a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más tú te expongas al Evangelio y a la palabra de Dios, a la voz de Jesús, más entenderás el Evangelio, al plan de salvación de Dios a los seres humanos. Gracias, compañero. Gracias, amigos. Gracias, hermanos. Y quería tener una oración al Dios Altísimo, para que pueda tener misericordia y este mensaje pueda llegar a más personas. Así que, hermanos, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, de leer, de meditar tu palabra, mi Señor, porque sabemos que en ella tenemos la vida eterna, Padre. También en ellas nos dan testimonio de ti, mi Dios. Te agradecemos, Padre, porque tú has tenido misericordia, Padre, por todos. Te agradecemos por los alimentos, por la salud, la enfermedad, las pruebas, las tribulaciones, mi Dios, porque sabemos que todo eso generará en nosotros paciencia y tú nos vas a consolar, mi Señor. Te pido, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas, Padre, y que puedan entender lo que el Evangelio significa, mi Dios. Bendice a todos los que oyen, los que miran, Padre, este mensaje. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y pues nada, gracias nuevamente. Y le agradecería que pudieran suscribirse y darle un like a mi canal, porque ciertamente pues a otras cosas sí lo hacen viral, pero a nuestro Señor Jesús no le dan el debido respeto, no le dan el debido caso. Le agradezco. Pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches y que el Señor me los bendiga. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.